Los militares de nuestro país resultan ser un factor de protección para el pueblo colombiano, aunque no muchas veces entendemos que son personas del común que se encaminan a liderar una parte de la justicia colombiana. Por ello, al fin de cuentas terminan siendo personas que sienten y tienen familia como cualquier otra. Son hijos de nuestra nación. Y muchas veces no se muestra cómo el círculo cercano de estos héroes vive el riesgo y el temor que se contempla por el que uno de sus integrantes desarrolle esta labor. Por eso nos encontramos hoy con la señora Dolly Durán, esposa del sargento Delgado, quien lo acompañó durante toda su carrera. Señora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Para empezar, ¿es correcto afirmar que para formar una familia, hogar, lograr una estabilidad en todos los sentidos, se hace necesario el apoyo de una persona y que se amen entre sí, que hagan historia juntos? Bueno, lo conocí en el año 1996 porque estudié con la hermana todo el bachillerato, entonces desde sexto lo conocí y no hacía todavía parte del ejército. Él también era estudiante. Ya más adelante fue que él empezó a retomar, pues salió de su colegio y decidió pues pertenecer al ejército, pero lo conocí antes de ser militar. Cuando se decide estar con una persona y empezar a construir toda una vida e historia juntos, de alguna manera se apoyan los sueños, metas, labores, deberes del otro y según a lo que se dedique cada uno, puede influir en la misma relación que llevan. Yo pienso que yo no o sea, le dije tienes que continuar o no, porque era una decisión de que él ya la tenía desde mucho más antes, seguir pues siendo militar. No era algo que yo influyera diciéndole lo dejas o lo sigues, no. Él tenía claro lo que quería hacer. Lo único que hice fue hacer parte y apoyarlo pues en la decisión que él había tomado. No influí en decirle siga o no siga, sino en apoyar. Digamos, cuando estuvimos en Arauca, que es una zona muy peligrosa en cuanto al orden público, nosotros teníamos que salir de pronto acompañadas con escoltas, no podíamos ir a ciertas zonas. Tú llegas a una unidad donde el orden público es difícil, siempre la esposa del comandante reúne a las mujeres, a las esposas y nos dice, este sector es peligroso, esta zona es así, tengan cuidado, a estas partes pueden ir, a estas partes no pueden ir. Entonces siempre acatar como los consejos que te dan porque ellos ya han estado ahí en ese lugar y tomar esas medidas. No es fácil decir, digamos, en Arauca, soy esposa del militar y qué rico y esto. No, era de mucho cuidado. Muchas veces se decía, no, mi esposo es vigilante o mi esposo trabaja en Ecopetrol, porque era difícil decir, no, soy esposa militar. Ocurrió en Arauca que una esposa de un teniente estaban recién casados, tuvieron una discusión y ella salió de los límites en los que usted no podía salir y a ella la mataron. La guerrilla la paró, ella llevaba todos los papeles de que la reconocían como esposa de militar, la bajaron y la mataron y ella tenía 6 meses de embarazo. Entonces, acatar eso, no dejarse uno guiar por las emociones y que lo voy a hacer porque tu vida no es igual como una persona civil. Siempre va a estar ahí latente el peligro y el riesgo, siempre. Entonces tener como ese cuidado y ser muy sabio con quien hablas, qué es lo que dices y nunca decir las cosas como para crecerte, ay, qué chévere, no, porque uno no sabe la persona con la que tú estás hablando quién es realmente. Entonces como tener en cuenta los consejos que te dan otras personas que ya están pasando o pasaron por lo que tú apenas va a pasar. Siempre va a haber ese consejo de alguien. Entonces yo creo que es más que todo eso. Cuando se acompaña a una persona en una trayectoria de tantos años, se puede decir que se aprende a un 100% cómo se desenvuelve la pareja en cada situación, siendo unas más duras que otras y difíciles de sobrellevar. Como resultado se evidencia relaciones muy fuertes gracias a todo lo que pasaron juntos. En el 2006 en Medellín, ya que Medellín es una zona o es un lugar donde hay demasiadas minas, ¿verdad? Cuando llegamos allí, lo que primero le dijo el comandante a mi esposo fue, mírate tus piernas por última vez. Entonces eso fue duro porque cuando estábamos las esposas en nuestros apartamentos, era muy normal ver cómo golpeaban la puerta de tu apartamento para informarte tu esposo cayó en una mina o está grave. O sea, cada vez que llegaba el psicólogo con alguna teniente o algún superior era para informar que había pasado un accidente. Y no fui la excepción, mi esposo fue lastimado por una mina
pues no lo impactó directamente, pero sí la onda lo hizo caer muchos metros en un abismo, y eso fue lo más duro porque tocó a mi puerta ese momento, y eso es algo que es fuerte. Tengo una hija, y que te lleguen a tocar la puerta y que te digan, no, todo está bien, pero tranquila, pero tú te imaginas una multitud de cosas. ¿Estará destruido? ¿Será que ya quedó sin piernas? ¿Será que pasó esto? Entonces yo creo que en Medellín fueron momentos difíciles porque creí que nunca iban a tocar la puerta de mi casa, y sí llegó ese momento, que de pronto físicamente no fue afectado, pero interiormente sí. Su columna fue lastimada, él tiene lastimada la tercera y cuarta vértebra, su cartílago fue completamente destruido, y pues eso fue un momento muy difícil en cuanto a nosotros como familia, porque cuando a él ya le dijeron que no podía seguir patrullando, no podía seguir haciendo muchas actividades, él entró en estrés. Fue también difícil. Esa fue una de las situaciones más difíciles que hemos enfrentado, y la otra ha sido ya en cuanto a cuestiones laborales. Los comandantes siempre quieren pues que ellos no sobresalgan, que ellos no surjan, y también fue un proceso duro. Eso fue en Villavicencio, donde se le abrieron muchas investigaciones porque de pronto no quiso hacer cosas que iban contra su ética. Entonces también es el apoyo constante de nosotras como esposas, estar ahí con ellos y escucharlos, porque el militar necesita mucho que lo escuchen. Entonces son las dos áreas o los dos momentos, situaciones más difíciles. Villavicencio y Medellín para nosotros fueron muy difíciles. Yo creo que lo más difícil de uno como mujer, ¿no?, estar lejos de su familia, es nuestras mamás. ¿Por qué? Porque la mamá sabe y ya tiene una experiencia, un bagaje en cómo criar a sus hijos. Si te enfermó, dale esto, o yo voy y te acompaño, y eso fue lo más difícil para mí como mujer, y era demasiado joven, tenía apenas 20 años y yo ya no estaba al lado de mi mamá. Nunca he estado cerca de ella en los momentos que de pronto los niños se enferman, o de pronto se cayeron en el colegio y se fracturaron, se lastimaron. Entonces yo creo que más de que el tío, los primos, no, yo creo que lo que más me hizo falta fue mi mamá. O sea, mi mamá en ese momento en que me estaba pasando de pronto algo, pues aunque se llamaba y habían muchas formas de uno comunicarse, no es como la presencialidad de tenerla, de que te dé un abrazo y que te diga todo va a salir bien, esto es normal, puede pasar esto, es normal que tu hijo se enferme. Y también porque habían ocasiones en que tú te enfermabas o yo me enfermaba y no había nadie. O sea, estaba solo con mi hija mayor, que pues estaba pequeña, y si te enfermabas, recupérate rápido y sigues. Entonces yo creo que lo más difícil de estar lejos de la familia fue mi mamá. Siempre me hizo falta, pero pues eso me enseñó a ser como más fuerte y saber que todo es posible. Todo es posible, y pues ahorita las comunicaciones son mucho más fáciles. Entonces lo que más me hizo falta fue mi mamá. Cuando yo recién me casé, nació Sofía, que es mi hija mayor. Ella vino muy rápido, o sea, yo no tuve, un año, 2 años de matrimonio sin hijos, no. Sofía nació temprano, casi antes del año de matrimonio. Ella nació y siempre estuvimos las dos. Yo creo que por eso Sofía es tan fuerte, porque siempre nos apoyamos mutuamente. Y como era, pues nos refugiamos siempre las dos. Ella era muy chiquita, pero Sofía fue alguien desde que muy pequeña, desde como el año ella dejó su pañal, ha sido muy independiente, habló clarito, ella ya al año y medio se le entendía perfectamente las cosas. Entonces siempre me apoyé con mi hija, siempre salíamos, era las dos, dormíamos juntas hasta que su papá llegaba cada 6 meses o cada 8 meses, y siempre trataba, como les decía anteriormente, tener mucho cuidado y acatar los consejos de otras señoras que ya habían pasado por lo mismo. Siempre he estado muy atenta a escuchar para no ir a cometer lo mismo que de pronto a otras señoras les ha pasado. Entonces fue esa relación muy estrecha con mis 3 hijos. Es una relación muy estrecha porque como no tengo mamá, no tengo papá ahí cerquita, entonces me apoyo como en ellos para hacer un solo equipo con los 3 muchachos. Siguiendo con la entrevista, el estar toda una vida y una trayectoria tan larga acompañando al sargento y aprendiendo cada vez más con él y de él mismo frente a cada situación,
Se puede decir que esas vivencias dejan siempre algo que recordar y una enseñanza que contemplar. Bueno, yo pienso que lo que uno como esposa de militar aprende es a ser cada día más fuerte. Fuerte porque hay momentos o circunstancias o inicio de las carreras de ellos que usted va a estar mucho tiempo sola, ¿sí? Con sus hijos, ve a su esposo cada 6, 8 meses, viene del área con problemas estomacales porque comen muy mal, duermen muy mal. Entonces, nosotras aprendemos a ser fuertes. Yo creo que el pilar de un hogar de militar es una buena mujer. Una mujer que el esposo pueda llegar y esté allí, que tenga a sus hijos bien, que tenga su hogar controlado y que él pueda llegar y sentirse acogido y no con más cargas, con más dificultades. Entonces yo pienso que no es un trabajo fácil. La mayoría de esposas de militares se casan muy jóvenes, ¿sí? Y hay mucha infidelidad porque de pronto no aguantan la distancia, no aguantan el tiempo, se dañan muchos hogares. Hay mucho problema de parejas por esto. Entonces yo creo que uno de mujer debe primero aprender a ser fuerte y a saber qué es lo que tiene en el hogar y cómo usted quiere mantener ese hogar. Entonces lo que yo he aprendido con mi esposo, que es militar, es a tener esa fuerza, a tener ese dominio propio, a tener autoridad y saber cuál es el futuro que quiero llegar a construir. Entonces yo creo que es eso. He aprendido a ser fuerte, he aprendido a pesar de que vengan las dificultades, a sacar como la fuerza interior. Yo creo que todas las mujeres tenemos esa fuerza interior, sino que muchas veces no la sabemos sacar. Y en la vida militar, para las esposas, eso sale o sale, porque llegan momentos en los que sus hijos se enferman, estás lejos de tu familia, en ciudades que no conoces a nadie, y eso te enseña a ser fuerte, te enseña a saber sobrellevar los momentos difíciles, pero también los momentos victoriosos. No se puede dejar de lado al fruto de una relación tan estable y llevadera como lo es de la señora Dolly y el sargento Delgado. Y también hay que entender que aquellos pequeños, o que alguna vez lo fueron, se ven afectados por el riesgo que corren sus padres al dedicarse a la milicia, creando un gran impacto en sus mentes a tan temprana edad. Pues yo siento que nunca como tal vivimos un riesgo nato, o sea que nos hubieran amenazado directamente así en la calle, nos hubieran seguido. Entonces siento que nunca vi la impresión de que me siguieran o que nos amenazaran. Creo que en Villavicencio, con el problema que hubo, sí se alcanzó a vivir eso porque pues mi papá tuvo un problema ahí con un señor X. Entonces siento que lo único que pasó fue que empezaron a seguir el carro de mi mamá cuando nos iba a dejar al colegio y nos devolvíamos. Pero de ahí para acá, nunca más ha pasado. Entonces nunca he visto como el impacto de que mi papá sea militar en la seguridad que yo tengo. Yo estaba muy pequeñita, o sea, cuando mi papá se iba al monte, yo me acuerdo que estábamos en Arauca, pero pues estaba muy chiquita, en Medellín, en Arauca, pero yo de ahí tengo recuerdos muy fugaces. Lo que más me recuerdo es cuando yo iba al colegio, mi papá me recogía en una cicla, que, o sea, no me acuerdo netamente de que me enfermara y tal, que cuáles, pero si me lo cuenta mi mamá, creo que es lo que más tengo en serio. Que no, o sea, mi papá se iba y mi mamá tenía como que coger una almohada y poner una camisa de papá, ya, porque pues era súper apegada a mi papá, aunque pues mantenía yéndose. No me acuerdo precisamente de eso, pero pues me lo cuenta mamá, así que supongo que es verdad. Para finalizar, el hecho de haber acompañado por tantos años al sargento, sujeto a los riesgos de su carrera, y que como recompensa de ese tiempo, esfuerzo, dedicación que él le entregó a su deber, tener como resultado el poder dejar atrás todas esas preocupaciones, ha de ser un gran respiro y un nuevo inicio. Bueno, yo pienso que el riesgo sigue siendo el mismo. El hecho de que él no porte el uniforme no quiere decir que ha dejado de ser militar y pues los enemigos siguen siendo los mismos. Entonces yo pienso que los riesgos no han cambiado en nada. ¿Cómo ha sido nuestra reacción a que se pensionara? Ha sido difícil. Ha sido difícil porque pues nunca lo teníamos 24 horas en la casa. Yo creo que los esposos militares cuando salen del ejército es difícil sacarse en ese chip que ya no están mandando militares sino que es su familia, porque ellos pasan casi 24/7 en el trabajo y llegan a la casa de pronto a dormir o un fin de semana que todo es color de rosa, pero ahorita lo tenemos las 24 horas pues en la casa, donde se desespera, donde quiere mandar, donde se altera. Entonces ese proceso ha sido difícil de que él empiece a retomar y a decir, bueno, ya soy pensionado,
ya no es un ejército el que estoy mandando, no son soldados, sino que es mi familia. Entonces ese proceso ha sido difícil porque mi esposo todavía no se ha asimilado de que ya no está en el ejército, sino que está en su casa. Entonces eso ha sido un poquito complicado. Retomando, yo creo que también se tiene que tomar en cuenta que es el hecho de que no se saca el chip, que no está en un batallón. El hecho de que se pensionara, uno dijo como pues, creo que yo lo viví más que mis hermanos, porque pues mi papá nunca estuvo ahí como estoy ahorita con mis hermanos, por lo que mi papá tenía que salir a las misiones, primero pues era como al monte y después mantenía en el batallón cumpliendo un horario normal, inclusive más porque a él lo llamaban, yo me acuerdo que si a él lo llamaban a la hora del almuerzo, lo llamaban muchísimo, tanto que mi papá mantenía estresado porque el celular parecía un vibrador, eso era así a todo momento. Entonces, el hecho de que se pensionara fue decir, o sea, lo que yo pensé fue, ay, mi papá va a estar todo el tiempo en la casa, va a ser chévere. No. Porque, o sea, sí es muy chévere tenerlo cerca y saber que mis hermanos lo van a tener ahí, aunque sea para que los coja coscorrones cuando no se prenden las tablas. Entonces, siento que hay de todo un poquito y saber que va a estar ahí con mis hermanos creo que es lo que más proporciona. Y otra cosa que pues yo reaccioné cuando mi papá dijo me voy a pensionar fue ya no nos vamos a trasladar, porque algo que pues pasó siempre fue que desde muy pequeña me movían cada 2 años de colegio, de ciudad, cambiar de amigos, y en cuanto más iba creciendo más me iba pegando a las personas, pero ya de resto fue como aquí estamos y aquí estaremos. Muchísimas gracias, doña Dolly y Angie, la verdad son unas personas muy valientes por contarnos todo lo que vivieron y mucho más por cómo afrontaron de la mejor manera estas situaciones. Muchísimas gracias por compartir de su tiempo, por compartirnos todas sus experiencias y de mostrarnos la otra cara de la moneda de lo que hay detrás de un militar. Muchísimas gracias. No, yo pienso que más que una reflexión es como un mensaje a todas aquellas esposas de militares, a decirles que sí se puede, lograr, decirle a aquellas que han perdido a sus esposos en combate, de que no están solas, de que así su esposo no esté o esté pensionado, sigue esta familia del ejército pendiente de nosotras, pendiente de nuestras casas. Entonces decirles que apoyen muchísimo a sus esposos si están pensionados, que les tengan paciencia, y a aquellas que lo perdieron en la guerra, en combate, decirles que animen, que pues aquí estamos y que somos una sola familia. Parece que no, pero siento que el ejército y todas las familias nos volvemos una sola en algunas circunstancias en cuanto a entender muchas cosas. Entonces siento que mi mensaje sería más para los hijos de militares, que a veces detestamos que nuestro papá no esté cerca cuando lo necesitamos, pero siempre están ahí. Inconsciente o conscientemente siempre van a estar ahí. Entonces, sí se puede.